Mi nombre es Naón Alexis Molina y soy integrante del equipo de trabajo número 2. Nuestro proyecto consta de un variador de velocidad de un motor inversor DC con fuente lineal. Bueno, pasemos a lo que es la explicación. Bueno, como introducción tenemos que esta exposición se basa en un circuito variador de velocidad y explica el funcionamiento de cada uno de los componentes que integran el circuito de una manera mucho más fácil de comprender. Mi compañero les explicará más a fondo. Continuando con el tema, les hablaré del funcionamiento de los componentes del circuito en la fuente lineal, el cual posee un transformador, un rectificador y un filtrado. Vamos a conocer la función que hace el transformador en el circuito. La función del transformador en el circuito es de transformar la tensión alterna de entrada, que son 110 voltios, a una tensión del mismo tipo, pero de distinto valor. En este caso es menor, tomando en cuenta que un transformador solo puede tener un devanado de entrada, el cual se le aplica la energía desde la red o tomacorriente, el cual es el primario, y puede tener más de un devanado de salida, que puede tener valores de voltaje distinto. Para el caso del circuito con el que contamos, la tensión de salida es de 50 voltios. También se encarga de aumentar o disminuir la magnitud del voltaje que aparece en el devanado primario, sin que varía esencialmente su forma de onda. Ahora vamos a ver el rectificador en el circuito, el cual nos encontramos con un rectificador de onda completa que toma la función de convertir la tensión alterna que sale del devanado secundario del transformador en una tensión continua. Debemos tomar en cuenta que la tensión de salida aún no será estable. El rectificador de onda completa está formado por 4 diodos, como se puede apreciar en la imagen. Cuando la entrada de la corriente alterna que entra al rectificador es positiva, los diodos D2 y D3 conducen, provocando que el rizado de la onda de salida sea igual a la de la entrada, y cuando la tensión de entrada es negativa, conducen D1 y D4. De esta forma se invierte la tensión de entrada y provoca que el rizado de la onda sea igual a la forma anterior y vuelva a ser positiva. Sin querer se convierte la alterna gracias al rectificador a voltaje directo. El filtro. Luego que ya tenemos la señal rectificada, vamos a obtener una forma de onda que tiene una pequeña ondulación, la cual debemos eliminar para dejar la tensión lo más continua posible. Para ello vamos a hacer uso de un condensador que se encargará de filtrar la señal y eliminar la ondulación restante que queda, luego de haber rectificado la señal, tomando en cuenta que el condensador irá conectado en paralelo. En la figura 1 podemos observar la tensión que ya fue rectificada y en la figura 2 la tensión que ya fue filtrada por el condensador. Lo que viene siendo el filtrado es disminuir o eliminar los componentes de corriente alterna que existen en el voltaje de salida que produce el rectificador, y tal disminución depende mucho de la característica del rectificador que se posee. Por último, regulador de tensión. Como pudimos observar en la figura 2 anterior, la salida filtrada siempre presenta una pequeña ondulación. Entonces, la función que desempeña el regulador de tensión es eliminar esta pequeña ondulación y controlar la tensión para que ésta no cambie ante variaciones de corriente. Eso quiere decir que admite las variaciones que experimenta el voltaje directo de salida cuando ocurren cambios con la corriente de carga, es decir, el consumo de corriente del circuito que es alimentado por la fuente.
Y esto es todo lo que hace el comportamiento en la fuente lineal. Bueno, a mí me toca explicar sobre el PWM y el funcionamiento de los componentes que conforman el PWM. El PWM, modulación por ancho de pulso o mejor conocido como PWM, es una forma muy eficaz para establecer potencias eléctricas intermedias entre una mayor potencia y el apagado. Un interruptor proporciona potencia solo cuando está activado. El PWM es una técnica reciente que se ha podido crear gracias a la innovación en interruptores electrónicos. Una aplicación muy utilizada de PWM es el control de velocidad en motores electrónicos. ¿Cómo funciona el PWM? El PWM funciona como un interruptor que se activa y desactiva. De esa manera regula la cantidad de corriente y potencia. El sistema PWM trabaja recibiendo corriente por un tiempo, luego se apaga repitiendo este proceso continuamente. Entre más tiempo esté activo se entrega más potencia, y si se reduce el tiempo baja la potencia, siendo así la forma que funciona el PWM. Como podemos ver, hay 5 ciclos. Explicaré cada uno de ellos. En el primer ciclo de trabajo se ha aumentado la resistividad del potenciómetro. Esto hará que el voltaje que llegará a nuestro motor sea bajo o no exista voltaje. En el segundo ciclo le hemos dado la apertura al potenciómetro, por lo cual el tiempo del LM555 tendrá pulso, por lo cual nos enviará una señal al relé para activar nuestro motor. Tercer ciclo. Aquí tenemos menor resistividad del potenciómetro, por lo cual el voltaje a nuestro motor será mayor. Cuarto ciclo. Aquí el potenciómetro lo que hace es que el 555, el estado que tiene es el pulso, tendrá que estar unos segundos activos. Eso es lo que hará que el relé esté recibiendo señales para que el motor esté trabajando frecuentemente. En el último ciclo observamos que la señal de nuestro motor está trabajando sin hacer escala. Ahora explicaré el funcionamiento de los componentes que conforman el PWM. El LM555. Este componente lo utilizamos para producir pulsos precisos. En ello está la función que desempeña D1, D2, R1, R2, el potenciómetro. El condensador de 0,1 nF tiene como función regular los tiempos de carga y descarga, y de esta manera establece el tiempo que el 555 tiene en su salida. Es alto y bajo cuando por ejemplo la salida del 555 sea tipo onda cuadrada. El motor tendrá en sus terminales 12 voltios, o puede que tenga menos, y 0 voltios o unos pocos milivoltios. Otro componente es el potenciómetro. Este se encarga de controlar el tiempo que el 555 cambia de estado. Sucede algo contrario, ya que si disminuimos la resistividad del potenciómetro, el voltaje que llegará al motor será mayor, y en caso contrario, si aumentamos su resistividad, el voltaje disminuirá. Y si estos son los componentes que componen el PWM. Bien, yo voy a hablar del funcionamiento de los componentes que conforman el PWM, que por sus siglas en inglés significa la modulación por ancho de pulso. Primero vamos a hablar del circuito integrado LM555 y después vamos a hablar un poco del relé doble polo, doble tiro. Bien, funcionamiento de los componentes que conforman el PWM. El circuito integrado LM555 lo utilizamos para producir pulsos precisos. Este se configura en el circuito PWM como un oscilador de tipo estable. Acá estamos hablando de un circuito integrado que es utilizado como un oscilador de tipo estable, es decir, el voltaje de salida va a pasar de un estado alto a uno bajo, y así va a repetir el ciclo, ya que es determinado por medio del circuito de resistencia y el capacitor que se conectan externamente al temporizador 555.
o 555. Bien, el 555 cuenta con un encapsulado de 8 pines. El pin número 1 es el terminal de tierra. El pin número 2 es el disparo. En esta apatía es donde se establece el inicio del tiempo de retardo. El pin número 3 es la salida. Aquí es donde se va a ver el resultado de la operación del temporizador. El pin número 4 es el reset. Si por algún motivo el pin 4 no se utiliza, hay que conectarla a positivo para evitar que el 555 se reinicie. El pin número 5 es el control de voltaje. En este pin se conecta un capacitor de filtro de 0.01 microfaradios a tierra. Por medio de este capacitor se desvían los voltajes de rizo y de oscilación que produce la fuente de alimentación. El pin número 6 es el umbral. Este es una entrada a un comparador interno que tiene el 555 y se utiliza para poner la salida a nivel bajo. El pin número 7 es la descarga. Este es utilizado para descargar con efectividad el capacitor externo utilizado por el temporizador para su funcionamiento. Y por último, el pin número 8, o también llamado VCC, es la alimentación. Es el pin donde se conecta el voltaje de alimentación que va de 4.5 voltios hasta 18 voltios máximo. Ya poniendo en práctica el circuito integrado 555, este es el que controla la velocidad del motor, ya que el variador de pulsos puede ajustarse a la frecuencia para calcular los anchos de pulso. Ahora vamos a hablar un poco acerca del relé doble polo, doble tiro. Este es un tipo de relé que consta de dos interruptores por separados, los cuales operan al mismo tiempo, cada uno con un contacto normalmente abierto y normalmente cerrado a través de un conector común. El relé está compuesto de una bobina conectada a una corriente. Cuando la bobina se activa, produce un campo electromagnético que hace que el contacto del relé, que está normalmente abierto, se cierre y permita el paso de la corriente por un circuito. Básicamente podríamos definir el relé como un interruptor eléctrico que permite el paso de la corriente eléctrica cuando está cerrado e interrumpirla cuando está abierto, pero que es accionado eléctricamente, no manualmente. Bien, en la estructura del relé tenemos acá esta imagen. En esta imagen podemos identificar de manera más sencilla cada uno de los pines del relé. En los polos 1 y 2 va conectado el motor de corriente directa. En los conectores 1 y 2 va conectada la alimentación. Con el tiro 1 cerrado y el tiro 2 cerrada va conectada la salida Q del circuito integrado 555, es decir, la señal que es enviada para regular la velocidad del motor. El tiro 1 cerrado y el tiro 2 abierto va conectada a la salida del regulador de tensión. El motor de corriente directa va conectado a los polos 1 y 2 del relé. Este cambiará su polaridad dependiendo del estado del interruptor que está conectado en una de las líneas de alimentación y el relé. Ya para finalizar, solo quiero recalcar que los relés también sirven para activar un circuito que tiene un consumo considerable de electricidad mediante un circuito de pequeña potencia, que es de 12 a 24 voltios que imanta la bobina. Y ya para concluir nuestro trabajo, tenemos las conclusiones. La investigación realizada a un variador de velocidad de un motor inversor de corriente directa con fuente lineal permitió entender su composición, estructura y funcionamiento en sus diferentes etapas para llevar a cabo la variación de la velocidad por medio de una fuente lineal. Se determinó que el método más eficaz para controlar la velocidad de un motor
es por medio de un variador electrónico de frecuencia. Al hacer la simulación conocimos los parámetros fundamentales que existen en su desarrollo y funcionamiento. Cabe recalcar que cada uno de los componentes mencionados en el documento son parte fundamental para llevar a cabo el buen comportamiento del proyecto desarrollado.